Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Llegamos ya al día 19 y nuestra oración la hacemos iniciando como estos días hemos hecho con la antífona de este día, que dice así: Oh renuevo del tronco de Jesé, que te alzas como un signo por los pueblos, ante quien los reyes enmudecen. Y cuyo auxilio imploran las naciones. Ven a librarnos, no tardes más. Perdón, que hay un problema con el micro, que ya se soluciona. Como os digo, os renuevo del tronco de Jesé, que te alzas como un signo por los pueblos, ante quien los reyes se enmudecen, y cuyo auxilio imploran las naciones. Ven a librarnos, no tardes más. Siempre la petición es esa: ven a librarnos. Qué milagro es ver cómo florecen los árboles, ¿no? Dan frutos, flores y frutos. Cómo actúa la sabiduría de Dios en esa naturaleza, en cada primavera o cuando toque. Qué milagro que los árboles se carguen de fruto cada año, ¿verdad? O qué milagro que cada renuevo, pues, y cada retoño, cada cría, cada niño. Qué milagro tan impresionante es la vida, que a veces el hombre, y especialmente con el mismo hombre, el hombre ha desechado y ha despreciado. Pero si nace un retoño de un tronco viejo, ¿qué podríamos decir? Porque es algo que hay que mirar y alabar. Como lo hizo Abraham cuando en su ancianidad engendró al hijo de la promesa, porque Dios se lo permitió y porque Dios le bendijo de esa manera. O como David, a quien se prometió también una descendencia gloriosa e interminable. Pues del viejo tronco de Isaí, padre del rey David, brota un renuevo con mayúscula, lleno de gracia y de espíritu. Y dice Isaías: reposará sobre él el espíritu de Yahvé, espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de consejo y de fortaleza, espíritu de ciencia y de temor de Yahvé. Y ante ese renuevo, el mundo se admira porque es un líder maravilloso, revestido de justicia y de misericordia. Y será, así lo ve, la tradición y la profecía, un signo favorable para los pueblos, como un arco iris, como un buen horóscopo, como un anuncio de la salvación. Y tiene en sus manos el secreto de la ciencia y de la paz. Y todos los príncipes y sus consejeros quedarán pasmados ante él. Así lo vemos en el templo cuando tiene 10 años o 12 años. Y todas las gentes le buscarán, solicitarán su visita. Y es verdad, todo el mundo está como esperando ese gran Salvador,
líder ideal que llene a la tierra de ánimos y de esperanzas. Toda la gente, toda la iglesia, toda la tierra, todos los hombres están necesitados de esa ilusión y de esa esperanza. Porque además sufrimos decepción tras decepción y desencanto tras desencanto. Se prometen cosas y todo queda en palabras, buenas voluntades. Se habla de cambios y todo sigue igual. Y por eso el hombre necesita y vive de eso, de esa esperanza que necesita ya. Ya. Por eso ven, renuevo maravilloso del tronco de Jesé. Ven enseguida a librarnos de esta tristeza. Ven, príncipe ideal, renuevo, a renovarlo todo, a hacer un mundo nuevo, una tierra nueva, en la que habite la justicia. Bueno, pues esto es lo que también se le promete en el Evangelio de hoy a Zacarías, que introduce con este Evangelio que te leo ahora, San Lucas capítulo 1, versículos 5 al 25, ya el camino de la salvación. Introduce después el camino también de la anunciación del Señor, el renuevo. Concretamente dice el Evangelio de hoy: en los días de Herodes, rey de Judea, había un sacerdote de nombre Zacarías, del turno de Abías, casado con una descendiente de Aarón, cuyo nombre era Isabel. Los dos eran justos ante Dios y caminaban sin falta alguna según los mandamientos y las leyes del Señor. Y no tenían hijos, porque Isabel era estéril y los dos eran de edad avanzada. Una vez que Zacarías oficiaba delante de Dios con el grupo de su turno, según la costumbre de los sacerdotes, le tocó en suerte a él entrar en el santuario del Señor a ofrecer el incienso. La muchedumbre del pueblo estaba fuera rezando durante la ofrenda del incienso. Y se le apareció el ángel del Señor, de pie, a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se sobresaltó y quedó sobrecogido de temor. Pero el ángel le dijo: no temas, Zacarías, porque tu ruego ha sido escuchado. Tu mujer Isabel te dará un hijo y le pondrás por nombre Juan. Te llenarás de alegría y gozo, y muchos se alegrarán de su nacimiento, pues será grande a los ojos de Dios. No beberá vino ni licor. Estará lleno del Espíritu Santo ya en el vientre materno, y convertirá a muchos hijos de Israel al Señor, su Dios. Irá delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías, para convertir los corazones de los padres hacia los hijos y a los desobedientes a la sensatez de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Zacarías replicó al ángel: ¿cómo estaré seguro de eso? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. ¿No veis? Es la duda de Zacarías. No se fía. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que sirvo en presencia de Dios. He sido enviado para alabarte, hablarte y comunicarte esta buena noticia. Pero te quedarás mudo, sin poder hablar, hasta el día en que esto suceda, porque no has dado fe a mis palabras, que se cumplirán en su momento oportuno. Ahora, la pregunta de Zacarías es: ¿cómo estaré seguro de eso? Que en otra parte es razonable, pero manifiesta desconfianza. El pueblo que estaba aguardando a Zacarías se sorprendía de que tardase tanto en el santuario, y al salir no podía hablarles, y ellos comprendieron que había tenido una visión en el santuario. Les hablaba por señas, porque seguía mudo, y al cumplirse los días de su servicio en el templo, volvió a casa. Días después concibió Isabel, su mujer, y estuvo sin salir de casa 5 meses, diciendo: esto es lo que ha hecho por mí el Señor, cuando lo ha fijado en mí para quitar mi oprobio ante la gente. Bueno, pues hasta aquí el Evangelio. Iremos comentando, a la luz también de la antífona que recitamos al principio del renuevo del tronco de Jesé.
Podríamos decir que Zacarías es como uno de los últimos del Antiguo Testamento, y Simeón también, de esos hombres que han esperado la venida del Señor y que tenían una tristeza muy grande porque él no podía tener hijos. Sin embargo, se le anuncia que su hijo va a tener un hijo en su vejez. No se lo cree. Pero fíjate, Zacarías e Isabel, Isabel pariente de María, eran justos ante Dios y caminaban intachables en todos los mandamientos y preceptos del Señor. Eran unos buenos israelitas. Claro, estas figuras, como Simeón también, o Ana, aquella profetisa, son figuras importantes, porque ellos sí que ellos conocieron al Dios que venía. Simeón lo tiene en sus brazos y Zacarías sabe, pues de a conocer también al Señor, seguramente lo conocería, o seguramente pues estaba ya seguro después cuando llegáis a María a ver a Isabel. El Antiguo Testamento estaba llegando a su fin, a su plenitud, y el Mesías estaba a punto de llegar. Por eso es bueno considerar la fe de estos hombres, de Zacarías y su mujer. San José María decía una vez: esta mañana he comenzado a encomendar todo a Santa Isabel y enseguida he pasado a hablar con su hijo Juan y con Zacarías y después con la Virgen, con San José y con Jesús. Y es que en este trato con el Señor pasa como con las amistades humanas, que amplía el círculo del conocimiento a través de los amigos. Bueno, estaban todos metidos en esa misma tarea, ¿no? Zacarías, Isabel, la Virgen, José, Juan, etcétera. Personajes amigos, entre ellos hablarían. Nosotros también tenemos que tener esa amistad con Dios y con los que eran amigos de Dios y los que son amigos de Dios. Y nosotros debemos prepararnos para la venida inminente del Salvador, aprendiendo del Evangelio a confiar en el Señor. Es verdad que muchas veces tenemos como las razones que nos empujan a fiarnos más de nuestra experiencia o de nuestra visión de las cosas, particular, muy humana, quizás muy experimentada, muy de tener los pies en la tierra, pero una visión que a veces no sabe soñar, o que no se cree que lo difícil es posible o que lo imposible es posible. Por eso nos suena tan familiar la pregunta con cierto tono de duda que realiza Zacarías. ¿Cómo podré estar yo seguro de esto? Es decir, seguro yo. No que Dios me lo diga y yo me fío, sino estar yo seguro que tengo que verlo, tengo que tocarlo. Claro, Zacarías seguramente le pidió tantas veces al Señor con Isabel tener un hijo. Y siempre el silencio. Y siempre el silencio. Hasta que se cumple lo que tantas veces había rogado el Señor. Seguramente llevaba años ya sin pedirlo. Eran mayores. Y sin embargo ahora, cuando menos lo esperan, lo que habían rogado. Quizás también Zacarías, pues no sé, tenía miedo a no estar a la altura. Le costaba, ¿no? Pues no tener seguridades, como nosotros necesitamos también. Buscamos referencias, seguridades, agarraderos. Y argumentó a Gabriel que no tenía edad, que su mujer no tenía condiciones. Y es que ocurre siempre con nosotros lo mismo. Cuando nos miramos a nosotros mismos, pensamos que podemos hacer fracasar los planes de Dios porque no tengo condiciones. No tengo condiciones. Y el miedo me bloquea. Tú me pides esta cosa, Señor, y a mí el miedo me bloquea. Me deja
fuera de juego. No tengo condiciones. En un mundo en el que corremos el peligro de confiar solamente en la eficiencia y en el poder de los medios humanos, en este mundo estamos llamados a redescubrir, a testimoniar el poder de Dios que se comunica en la oración. Estas son palabras del Papa Benedicto XVI. Y es que es verdad. Es que es verdad. Es verdad. Estamos llamados a redescubrir y testimoniar el poder de Dios que se comunica en la oración. Te repito. Por eso el Evangelio de hoy nos invita a confiar en Dios. Por eso Zacarías se pondría lleno de gozo, aún así, a pesar de dudar. Se llenía de gozo, ¿no? Cuando escuchó esas palabras. Cuando escuchó esas palabras. Seguramente. No temas, Zacarías, porque tu oración ha sido escuchada. Le llenó de gozo. ¿Cuántas cosas debió aprender Zacarías en aquellos meses de silencio? Él no podía hablar. No sé cómo le explicaría, de hecho se realiza el nacimiento, pero no sé cómo, y la concepción, no sé cómo le explicaría a Isabel lo que le había pasado. Pero todos intuían que había tenido una visión. Su rostro reflejaba, un encuentro con Dios. Y se había vuelto, precisamente porque no podía hablar, tremendamente expresivo. Seguramente aquel silencio de esos años, de esos meses, le permitió a Zacarías una especial cercanía de Dios, con Dios. Y cuando recobra la pista, la palabra, en el momento en el que el niño ha nacido y la gente duda de ponerle el nombre de Juan, Zacarías coge una tablilla y pone Juan es su nombre. Es decir, a él ya, todo aquello le había servido para prepararse mejor a la venida de su hijo y de su sobrino, el Mesías esperado. Ya estaba preparado. La ley de Dios es esta. Ese es su nombre, como le dijo el ángel. No es mi voluntad, no es el que yo quiero, sino el que quiere Dios. No cabía de gozo en sí. Y en esas semanas de silencio seguramente también reconoció el valor de las cosas pequeñas, de muchos gestos significativos cuando no hay palabras, de esas cosas que a veces sin palabras sabemos manifestar el cariño, un guiño, una caricia, una sonrisa. Isabel también intentaría de intuir lo que él le quería decir. Se querían tanto que le bastaba mirarse y compartir lo que Dios había hecho en sus vidas. Por eso quisieron vivir en esa intimidad más íntima el regalo del Señor y disfrutarlos juntos y en silencio. Dios se había manifestado y no había más que decir, no había más que pensar, no había más que discutir. Era la voluntad de Dios y era el momento de disfrutarlo y de soñar. Así es. Por eso quedan todos como muy atónitos, ¿no? Cuando ven lo que está pasando y lo que le pasa a Zacarías. Dicen, ¿no? Y se apoderó de todos sus vecinos un temor, y se comentaban estos acontecimientos en la montaña de Judea, y cuantos los oían, los robaban en su corazón, diciendo, ¿qué va a ser de este niño? Porque la mano del Señor está con él. ¿Qué va a ser de este niño? La mano del Señor está con él. La experiencia de Zacarías nos enseña que también nosotros podemos conocer mejor los planes de Dios a través de las personas y de los eventos que tenemos a nuestro alrededor.
y que quizás no las hemos comprendido antes porque no escuchábamos demasiado, no escuchábamos demasiado a Dios y nos escuchábamos demasiado a nosotros mismos. Y así es, nos pasa a veces. Es necesario, dice el Papa Francisco, aprender a fiarse y a callarse frente al misterio de Dios y a contemplar en humildad y silencio su obra, que se revela en la historia y que tantas veces supera nuestra imaginación. Es que es así, la supera nuestra imaginación. Y es verdad que cuando hacemos silencio y escuchamos la voz de Dios, nos llenamos de inmenso gozo al ver que Dios nos bendice, incluso cuando y en donde menos lo esperamos. Qué grande es el Señor. ¿Cuánto nos enseña? ¿Cuánto nos enseña a nosotros a vivir así? Por eso entiendo estas palabras con las que empezábamos la meditación. Os renuevo del tronco de Jesé, que te alzas como un signo por los pueblos, ante quien los reyes se enmudecen. Es decir, el mundo se calla ante Dios porque se asombra. Zacarías se queda mudo, enmudece. Y implora su auxilio. Ven a salvar, no tardes más, Señor, no tardes más. No tardes más. Con frecuencia, querer y dejarse querer implica no decir al otro cómo tiene que hacer las cosas. El amor deja libre a la persona amada para que se exprese como ella quiere. No le dicta ni le exige maneras de manifestar el cariño, no. Algo sucede también algo parecido o similar sucede con nuestra relación con Dios. Algo similar, sí. Nos ilusiona dejarnos sorprender por el Señor. La gracia no es predecible, sino que es libre, creativa. Y Zacarías pudo comprobar lo maravillosa que es la iniciativa divina. Y descubrió que confiar siempre, al principio no lo hizo, pero siempre trae premio. Y que Dios está cerca en todo momento, aunque no lo parezca. Escribía San José María en Camino. No te fíes de mí, Señor. Yo sí que me fío de ti, Jesús. Me abandono en tus brazos. Y allí dejo lo que tengo, mis miserias. Y piénsalo, porque tiene mucho contenido esto. No te fíes de mí, Señor. Yo sí que me fío de ti. Y precisamente por eso me abandono en tus brazos. Necesito estar en tu regazo. Que me abraces, Señor, y que me quieras y me lo digas. ¿Y qué puedo ofrecerte? Mis pobres miserias, que son tantas. Por eso no te fíes de mí. Por eso, preparando la llegada del niño Jesús, te pido a ti, Zacarías, a ti, José, a mi Madre Santa María, a Isabel también, no la quiero dejar fuera, vuestra fe, vuestra ilusión, vuestra paciencia. Fe para pedir durante años un milagro que acabó sucediendo a Zacarías y Isabel cuando ya no había ninguna esperanza. Ilusión os pido para soñar con el Mesías y la salvación que traerá a Israel y al mundo entero. ¿Cuánto te necesitamos, Señor? Hoy más. Paciencia también para aprender a buscar tu seguridad y esperar.
El amor siempre supone un riesgo, porque no es posible asegurarlo, porque depende siempre de la voluntad del que nos quiere amar o de quien nos ama. Por eso te pido, santo varón Zacarías, que me ayudes en los momentos de inquietud, cuando tengo que fiarme solo de Dios. Él es mi seguridad. Como dice la Santa Teresa de Jesús, con gran firmeza y con pocas palabras decía: fiad de su bondad, que nunca falló a sus amigos. Así es, nunca falló a sus amigos. Resuena, pues lógicamente en este momento, también para nosotros las palabras del Evangelio, ese no temáis. Parece como el estribillo con el que Dios busca al hombre, ¿verdad? Porque el hombre desde el origen, en causa de pecado, tiene miedo. Tiene miedo de Dios. Me dio miedo y me escondí, le dice Adán al Señor, a Dios, y me escondí después del pecado. Belén es el remedio al miedo, porque a pesar del no del hombre, allí Dios dice siempre sí, y será para siempre con nosotros. Y para que su presencia no inspire miedo, se hace un niño tierno. Impresionante. Así es. A la Virgen podemos pedirle, y terminamos ya nuestra oración, que sepamos fiarnos del Señor, de su bondad, de su cariño, que no tratemos de controlar a Dios, y que yo sepa, Señor, dejarme sorprender por tu providencia amorosa, cosa que le costó tanto a Zacarías, que aprendió después. Como me asombro ante la creación y me asombro ante esas cosas que decíamos antes, ante el renuevo que nace, al que hemos dedicado esta restauración de esta tarde, de este día 19, quiero decir. Oh renuevo del tronco de Jesé, que te alzas como un signo por los pueblos, ante quien los reyes enmudecen y cuyo auxilio imploran las naciones. Ven a librarnos, no tardes más. No tardes más, renuévalo todo, haz el mundo nuevo, haz que habite la justicia, haz que cambie mi corazón. Tú, que eres renuevo maravilloso del tronco de Jesé. Terminamos. Y como te decía, nos dirigimos a la Virgen, nuestra Madre Santa María, y le pedimos eso. También el cambio de corazón, qué bonito es. Y yo te animo a ello, a que, de cara también a este día de Navidad, el cambio de corazón suponga en ti y en mí también, me incluyo, lógicamente, un cambio de corazón a través de una buena confesión. Pon al Señor como testigo de esto y anímate a hacerlo, que será, desde luego, un bien para tu alma. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.